completo. No me voy a... Vale, ya No voy a... acabo de compartir. Hola a todos, vamos a... Ay, no, espera. Espérate Ya está grabándose. Sí, ya lo veo. Ahora tengo que compartir pantalla, ¿no? Eso sí. Bueno, yo me despido, te dejo. Vale, Les ofrezco un instante santo y que disfruten la compañía del Espíritu en Carmen. gracias, Celia. Gracias, Arcelia. Gusto saludarte. Sí, gracias a todos. Hola, Antonia. A ver. Vamos a ver. Vamos a empezar por el principio. El miedo. En las primeras páginas del curso ya nos va metiendo el concepto de miedo y de conflicto. Y es precioso ver cómo la cosa se va complicando. Pero en las primeras páginas es donde está absolutamente una información clarísima que al principio no se Carmen, entiende. disculpa, ¿no pusieron grabar? Sí, está grabándose. Ah, dice, Sí, yo no lo veo. Ah, ¿no? Yo creo que No, sí. pero puede ser que yo no lo vea. Ah, bueno, pero yo creo que sí lo he puesto. Y Horacio dice que sí. Vale, perfecto. Sí, apareció, sí. Fijaros, Bueno, el miedo y conflicto. Ya os digo que en las primeras páginas, en la página 30 y tantos o 38 por ahí, empieza ya a hablar del miedo y del conflicto. Fijaros, nos dice, tener miedo parece ser algo involuntario y no estar bajo tu control. Cuando tenemos miedo, perdemos los papeles. Que me voy a quedar sin trabajo, que ya la hemos liado. Dice Jesús, yo no puedo controlar el miedo. No lo puede controlar Jesús. Dice, yo no puedo controlar el miedo, pero este puede ser autocontrolado. O sea, ya nos está diciendo que es posible controlarlo, que él no puede, pero que nosotros sí podemos. Hola, Elena. Dice, tu miedo me impide, fíjate, darte mi control. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos miedo al hacer una psicoterapia? Cuando tenemos duda, cuando tenemos miedo, duda, preocupación. En ese momento dice que ese miedo impide darte mi control, nos dice Jesús. La presencia del miedo indica que has elevado pensamientos corporales al nivel de la mente. Eso los pone fuera de mi control. Has elevado pensamientos corporales al nivel de la mente. Y eso lo que hace es ponerlos fuera de su control. Por eso nosotros no podemos entregarle a Jesús el miedo. Toma mi miedo. No, es que no puede coger el miedo. Precisamente por eso. Porque el miedo tiene que ser autocontrolado. Dice, eres responsable de lo que piensas, porque solamente en ese nivel es donde puedes ejercer tu poder de decidir. Decido tener miedo o estar tranquila. Tus acciones son el resultado de tus pensamientos. En el momento en que tenemos miedo, lo primero que tenemos que hacer es aquietar nuestra mente. Pedir un instante santo. Hacer todo lo que sea posible, porque es que en el momento en que el miedo entra en nuestra mente, ya está el lío formado. Eres responsable de lo que piensas, porque es solamente en ese nivel donde puedes ejercer tu poder de decidir. Tus acciones son el resultado de tus pensamientos. El comportamiento, dice, lo controlo yo automáticamente. El comportamiento dice que lo controla él automáticamente tan pronto como pongas tus pensamientos bajo mi dirección. Si tenemos miedo, es que ya hemos metido en la mente un pensamiento inadecuado. Si pienso que mi hijo no va a tener trabajo, que no va a aprobar las oposiciones, que lo que sea, ya empieza el miedo a manifestarse.
Ahora dice, el comportamiento lo controlo yo automáticamente tan pronto como pongas tu pensamiento bajo mi dirección. Aparta el pensamiento y dáselo a él. Mira, yo no entiendo nada, no sé qué es lo que está pasando. Toma tú el mando y te liberas, aquietas tu mente. Aquietas tu mente. Siempre que tienes miedo, es señal inequívoca de que le has permitido a tu mente crear falsamente y de que no me has permitido guiarla. En cuanto estamos pensando, fíjate, me dijo esto y no sé cuánto, seguro que tiene una doble intención porque sabe de mí esto y entonces no sé cuánto, pues ya te vas a enterar mañana, le voy a contar yo y ya me estoy preparando y estoy atacando. Entonces ya otra vez la hemos liado. Siempre que tenemos miedo es señal inequívoca de que le has permitido a tu mente crear falsamente y de que no me has permitido oírla. Eso es lo que nos dice Jesús. Fijaros el papel que tiene Jesús en el miedo. ¿Vale? Dice, solo tu mente puede producir miedo. Hace eso cada vez que está en conflicto con respecto a lo que quiere, lo cual inevitablemente produce tensión, ya que existen discrepancias entre lo que se quiere y lo que se hace. Fijaros, yo pienso una cosa, hago otra y digo otra. Incoherencia absoluta. Por lo tanto, el conflicto y el miedo está asegurado. Si yo tengo un pensamiento, si actúo en función de ese pensamiento y si hablo en función de lo que he pensado y en función de lo que actúo, hay una coherencia. Y entonces el miedo se puede corregir. Dice, eso solo puede corregirse aceptando un objetivo unificado entre lo que se quiere, entre lo que se hace y en lo que se dice. ¿Qué ocurre? En las psicoterapias nosotros tenemos una información en el inconsciente que nos está impidiendo algo. O sea, yo digo que quiero algo, pero en realidad no lo quiero, porque mi inconsciente me está diciendo peligro, peligro, peligro. ¿Vale? Entonces, hay que corregirlo, pero solamente aceptando un objetivo unificado. Fijaros cómo nos lo dice en las primeras páginas. Dice, el primer paso correctivo para deshacer el error es darse cuenta, antes de nada, de que todo conflicto es una expresión de miedo. Cada vez que discutes, el ataque que te hacen, la defensa que pones, dite a ti mismo que de alguna manera tienes que haber decidido no amar, ya que de otro modo el miedo no había podido hacerse presa de ti. Fíjate, hay una falta de amor. Cuando hay un conflicto, eso es una expresión clarísima de miedo. Entonces, tienes que pensar que ha tenido que haber algo por el que tú no has querido amar. En la psicoterapia nosotros solemos decir, en algún momento de mi vida debí tomar una decisión equivocada, no estoy en paz, obré sin amor con alguien o dejé de prestar una ayuda que alguien necesitaba, ¿vale? Tienes que haber decidido no amar, ya que de otro modo el miedo no habría podido hacer presa en ti. Entonces, primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reconoce, en primer lugar, que lo que estás experimentando, el conflicto, el ataque, la defensa, es miedo. Esa es la primera. La segunda, que el miedo ese procede de una falta de amor, que obraste sin amor con alguien, que dejaste de prestar una ayuda que te pedían, que hubieras hecho algo que Dios no hubiese hecho. El único remedio para la falta de amor, el amor perfecto. Y el amor perfecto es la expiación. Entrego a la expiación mi decisión equivocada, que mi hermano es un asesino.
entrego a la expiación mi decisión equivocada, que los hombres son unos maltratadores, entrego a la expiación mi decisión equivocada, que con las mujeres no se puede vivir, lo que sea. El milagro nos dice, es la expresión de la expiación, es siempre un gesto de respeto del que es digno para otro que es digno también. O sea, el milagro es la expresión de la expiación. Dice, pero es un gesto de respeto de una persona que está al mismo nivel que otra, que es tan digna. Yo ofrezco un milagro para Teresa, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Es yo para otro que es tan digno como yo. Cuando tienes miedo, te has colocado a ti mismo en una posición en la que necesitas la expiación. Tengo miedo. Tienes que entregar un pensamiento, una idea equivocada. Has actuado sin amor al haber elegido sin amor. Esta es precisamente la situación para la que se instituyó la expiación. Y nos dice, todo el mundo experimenta miedo. Sin embargo, no se requeriría más que una pequeña dosis de recto pensar para que uno pudiese darse cuenta de por qué se produce. Nosotros que hemos hecho muchas psicoterapias, hemos visto las psicoterapias que hizo ayer José Luis, que fueron una maravilla. Hemos visto cómo mi idea ha provocado que mis parejas o echar a mis parejas de casa por infieles. O esa idea que yo he tenido que me faltaba el amor de los que quería, me ha provocado una enfermedad. Es difícil reconocer la oleada de poder, fijaros, que resulta de la combinación de pensamiento y creencia, la cual puede literalmente mover montañas. Fijaros, es difícil reconocer la oleada de poder que resulta de la combinación de pensamiento y creencia, la cual literalmente puede mover montañas. Fijaros, el pensamiento, la creencia y el poder pueden ser utilizados tanto por la mente errada, como por la mente recta. Prefieres creer que tus pensamientos no pueden ejercer ninguna influencia real porque de hecho les tienes miedo. Tenemos miedo a tus pensamientos. Nosotros decimos, pero ¿cómo es posible que yo que le deseé el mal a alguien se haya podido morir de eso? De la idea que yo tuve. Pues mira, sí. Prefieres creer que tus pensamientos no pueden ejercer ninguna influencia real porque de hecho les tienes miedo. Dice, eso puede mitigar la conciencia de culpa, pero a costa de percibir a la mente como impotente. Y la mente no es impotente. La mente tiene todo el poder. Hay que distinguir mente con minúscula y mente con mayúscula. Mente con minúscula es la mente errada y la mente con mayúscula es la mente del Padre. Fijaros, mente errada, mente recta. Pensamiento más creencia es igual a poder. Si yo, imagínate que quiero aprobar unas oposiciones, creo que puedo aprobarlas. Lo más probable es que si yo no he puesto ningún impedimento, pueda aprobar las oposiciones. Ahora, si yo tengo un pensamiento, no tengo más remedio que preparar unas oposiciones. Es muy difícil, las oposiciones son muy difíciles de aprobar. ¿Qué creéis que va a pasar? Pues que va a ser imposible. El pensamiento con la creencia da el poder absoluto. Y si esto lo unes a la mente recta, el poder del milagro está garantizado. Dice, el mundo real es un símbolo.
el mundo real y el mundo que nosotros estamos viendo son los dos la misma cosa, son símbolos los dos. Dice, como todo lo demás que la percepción ofrece. No obstante, es lo opuesto al mundo que tú fabricaste. Ves al mundo a través de los ojos del miedo. Nosotros vemos el mundo a través de los ojos del miedo. Y lo que nos trae son los testigos del terror. Fijaros, si yo veo un mundo perdonado, o sea, si yo quiero ver un mundo perdonado o la santidad, si yo creo que puedo verla, ¿qué es lo que va a pasar? Que voy a verle santo, porque ya estoy negando la maldad. Pero ahora mismo, ¿qué es lo que veo? He negado la bondad y lo que veo en el otro es la maldad. Entonces, pensamiento más creencia es el poder absoluto. Y dice que nosotros tenemos miedo a que nuestros pensamientos tengan poder. Le negamos a los pensamientos la fuerza que tienen. Dice, solo para mitigar tu culpa. ¿Cómo voy a ser capaz yo de asesinar al otro solo con mi pensamiento? ¿Sabes? Mitiga la culpa. Pero lo que hace es que la mente pierde el poder que tiene. Dice, el mundo real solo lo pueden percibir los ojos que han sido bendecidos por el perdón, los cuales, por consiguiente, ven un mundo donde el terror es imposible y donde no se puede encontrar ningún testigo del miedo. Fijaros, el mundo me devuelve lo que yo le envío. Mi mente niega la bondad y ¿qué es lo que me voy a encontrar en el mundo? La maldad. Mi mente niega la maldad y ¿qué es lo que me va a encontrar en el mundo? La bondad. Ven un mundo donde el terror es imposible y donde no se puede encontrar ningún testigo del miedo. Cuando hemos perdonado, cuando nos hemos dado cuenta de que este es el movimiento, de que soy yo la que proyecta ahí fuera lo que está pasando. Amor y miedo. Dice el curso, dice, solo puedes ver el amor o el miedo. El amor y el miedo son las únicas emociones que eres capaz de experimentar. Dice, dije anteriormente que solo puedes experimentar dos emociones, amor y miedo. El amor, una de ellas, es inmutable, aunque se intercambia continuamente al ser ofrecida por lo eterno a lo eterno. Por medio de este intercambio es como se extiende, pues aumenta al darse. Fíjate, se intercambia de lo eterno a lo eterno. El miedo es la otra emoción. La otra adopta muchas formas. Miedo a subir en los aviones, miedo a conducir motos, miedo a esquiar, miedo a la escalada, miedo. La otra adopta muchas formas, ya que el contenido de las fantasías individuales difieren enormemente. Dice más, todas ellas tienen algo en común. Son todas dementes. Están compuestas de imágenes que no se pueden ver y de sonidos que no se pueden oír. Constituyen un mundo privado que no se puede compartir. El miedo que yo tengo no lo puedo compartir con el que tiene Elena o Miriam o Kim o Mónica. No se puede compartir. Cada una tiene sus miedos. Constituyen un mundo privado que no se puede compartir, pues únicamente tienen sentido para su hacedor y por consiguiente no tienen sentido en absoluto. El amor es inmutable. El miedo adopta muchas formas, cada uno tiene las suyas. Dice, hemos fabricado el miedo para ocultar el amor de Dios. Nos fuimos del cielo.
Y cuando nos fuimos del cielo, nos quisimos esconder en un cuerpo. Y hemos fabricado el miedo, porque el miedo es el símbolo de la separación y del temor a Dios. Dice, y el miedo, con labios mortecinos y ojos que no ven, obcecado y de aspecto horrible, es elevado al trono del amor, un moribundo conquistador, su sustituto, el que te salva de la salvación. Cuán bella parece la muerte a las leyes del miedo. Dale gracias al héroe que se sentó en el trono del amor y que salvó al Hijo de Dios para condenarlo al miedo y a la muerte. ¡Qué terror! El miedo es el sustituto del amor de Dios. Dice, el miedo por definición conlleva sustitución, pues es el sustituto del amor. Es una emoción fragmentada y fragmentante, porque parece adoptar muchas formas y cada una parece requerir el que uno actúe de un modo diferente para obtener satisfacción. O sea, tú pierdes el miedo a tirarte en paracaídas, pero no pierdes el miedo a meterte en una cueva o a hacer parapente o a hacer, yo qué sé. El miedo es la consecuencia de la culpa. Dice, no me entregues el miedo porque no me estás entregando nada. El miedo es el efecto. Ya hemos dicho antes que decía Jesús que el miedo puede ser autocontrolado. Es una decisión tuya. Es una decisión tuya. Por eso no podemos entregar el miedo, porque el miedo es un efecto. Esto es igual que decir, mira, te entrego mi marido, porque me llevo muy mal con él. No, es que eso no, ese es un efecto. Tienes que averiguar la causa de por qué te estás llevando mal con tu marido. Dice la culpa, el miedo y el castigo. Culpa por la separación produce miedo y el miedo y el efecto es el castigo a la muerte. Y el castigo es la muerte. La culpa por la separación. Esto produce miedo y el castigo la muerte. Los sentimientos de culpabilidad son los que perpetúan el tiempo. Fíjate, los sentimientos de culpabilidad son los que perpetúan el tiempo. Inducen miedo a las represalias o al abandono, garantizando así que el futuro sea igual que el pasado. En esto consiste la continuidad del ego, la cual le proporciona una falsa sensación de seguridad al creer que tú no puedes escaparte de ella. Fíjate, cuando nosotros somos niñas y hemos juzgado que nos abandonaban, toda la vida tendremos ese registro en nuestra mente. Inconsciente, pero ahí va a estar. Y hasta que no corrijamos esa idea, se va a repetir y repetir y repetir. Y ahora tengo 44 años, como en el caso de la psicoterapia, y me siento abandonada. La culpabilidad, pues, es una forma de conservar el pasado y el futuro en tu mente, para así asegurar la continuidad del ego. Dice, no permitas que tu temor del pecado impida la corrección del error, pues la atracción que ejerce la culpabilidad es solo miedo. Nos atrae la culpa completamente. Por ejemplo, ayer también en la psicoterapia lo vimos, la persona esta que se iban les echaba a sus maridos de casa. ¿Por qué? Porque ella había dejado a un novio. Y ese novio lo había pasado fatal, había llorado muchísimo, y ella lo vio y era como carne y huesos. Y ella se alegró de que alguien la quisiera tanto que estaba a punto de morirse. Y ella eligió a otro. Y a partir de ese momento, las parejas que elegía
eran infieles todas y la dejaban a ella. La atracción que ejerce la culpabilidad es solo miedo. He aquí la única emoción que has inventado, independientemente de lo que aparenta ser. He aquí la emoción de los secretos, de los pensamientos privados y del cuerpo. He aquí la emoción que se opone al amor y que siempre conduce a la percepción de diferencias y a la pérdida de la igualdad. He aquí la única emoción que te mantiene en las tinieblas, dependiente de ese otro ser que tú crees haber inventado para que te guíe por el mundo que él fabricó para ti. Habrás negado que puede ocultar el amor, lo cual era su único propósito. O sea, es una emoción, el miedo, que hemos inventado, que guarda nuestros secretos y nuestros pensamientos más privados, que se opone al amor y que es la percepción de las diferencias y de la pérdida de igualdad. Y por supuesto te mantiene dependiente de lo que tú inventaste. Dice, el miedo está en la mente errada. El ego es el que te anuncia las catástrofes, o sea, ten cuidado porque está lloviendo, te caíste el otro día, pisa con cuidado. ¿Cómo nos escapamos de eso? Yéndote a la mente recta. Esto no tiene por qué ser así. Está lloviendo, pero yo no tengo por qué caer más. Camino firme y sin miedo. El ego te anuncia las catástrofes y nos escapamos de ahí yéndonos a la mente recta. El mundo es un intento de agresión contra Dios. Lo dice el curso, no sé si os acordáis. Este mundo es el símbolo del miedo. Nosotros aquí estamos en el mundo, por lo tanto, estamos en el miedo, aunque creamos que vivimos de espaldas a él. Nosotros pensamos que no tenemos miedo, pero en cuanto nosotros analizamos nuestro comportamiento, la conducta, estamos presas completamente del miedo. Dice, nosotros aquí no estamos en el cielo y por lo tanto no estamos en el amor, estamos en el miedo y en el infierno. Dice, puedes estar completamente seguro de que todo lo que aparenta ser felicidad y no es duradero, es miedo. A ver, ¿quién tiene la felicidad perpetua aquí? Nadie. El miedo no puede ser real sin una causa y Dios es la única causa. Por eso nos podemos escapar del miedo de la mano del Espíritu Santo. Si el miedo no es real, no es de Dios, y Dios es la única causa, de la mano del Espíritu nos podemos escapar del miedo. ¿Podemos escaparnos del miedo? Sí. Luego ya veremos cómo también nos escapamos del miedo, reconociendo que nuestro hermano es inocente. Nunca podrás controlar por ti mismo los efectos del miedo. Dice, no podrás controlar por ti mismo los efectos del miedo, pues el miedo es tu propia invención y no puedes sino creer en lo que has inventado. Nosotros hemos creado el miedo y creemos en él, hemos fabricado el miedo, creemos en él y entonces por nosotros mismos no podemos salir de ahí. Imposible. Bueno, este es el esquema que a mí me gusta mucho pintar. Fijaros, este sería el origen, Dios, el ser, el conocimiento. Fijaros, este es un triángulo invertido. Aquí se produjo ese pensamiento de separación,
de querer ser especial para el padre, de que ser el padre del padre, y entonces en ese momento se produjo una apariencia de separación. Y en ese momento Dios nos dio el espíritu, que es esta línea roja. Esta es la separación, ¿vale? Esta línea roja, y nosotros estamos aquí, en un puntito aquí. Y tenemos un pasado y un presente y un futuro. Pasado, presente y futuro, ¿vale? Fijaros, todo lo que está aquí está igualmente aquí, pero invertido. Si aquí hay inocencia, aquí lo que tenemos es culpabilidad. Si aquí lo que tenemos es bondad absoluta, aquí lo que tenemos es maldad. Si aquí tenemos pecado, así sucesivamente. Todo lo que aquí hay es lo opuesto a lo que hay en el cielo. Está invertido. Hay que invertir esto para regresar al Padre. ¿Y cómo lo hacemos? Dice que Dios nos dio al Espíritu Santo y la herramienta, el principio de la expiación. ¿Vale? Y nos dice que Jesús fue el primer hombre que se despertó porque puso en práctica la expiación y la completó. ¿Vale? En el final del tiempo, lo que habrá será el juicio final, que dirá que somos inocentes y volveremos al Padre. En la percepción errónea usurpamos el poder de Dios, y esto es lo que produce aquí el miedo. Aquí lo que se produce es la creación o la extensión, y aquí la percepción con la proyección. Pero el Espíritu Santo puede cambiar esta percepción, ¿vale? A través de la mente recta. Luego vamos a verlo. Miedo y separación. Todo miedo se reduce en última instancia a la percepción errónea de que tienes la capacidad de usurpar el poder de Dios, porque creemos que nos hemos separado. Y entonces hemos creado el ego, que es el que mueve nuestro mundo. Es nuestro falso Dios. Dice, si tienes miedo, es que estás equivocado con respecto a lo que es valioso. Tanto la separación como el miedo son creencias falsas que tienen que deshacerse a fin de que se pueda restaurar el templo y abrir el altar para que se reciba a la expiación. El miedo es una creencia falsa que se tiene que deshacer. ¿Con qué? Con la expiación. Tener miedo, dice, parece ser algo involuntario y no estar bajo tu control. La presencia del miedo indica que has elevado pensamientos corporales a nivel de la mente. Esto ya lo hemos visto. Siempre que tienes miedo es señal inequívoca de que le has permitido a tu mente crear falsamente y de que no me has permitido guiarla, nos dice Jesús. Cada vez que tienes miedo es porque has tomado una decisión equivocada. El miedo es siempre signo de tensión, que surge siempre cuando hay conflicto entre lo que deseas y lo que haces. Este es un poquito el resumen. El miedo no es nada, el amor lo es todo. Todo miedo procede en última instancia y a veces por rutas muy tortuosas de negar la verdadera autoría, de negar al Padre. Le atribuyes gran valor ahora porque el miedo es un testigo de la separación y tu ego se regocija cuando das testimonio de la separación. Y ya sabemos los dos sistemas de pensamiento, el de la mente errada y el de la mente recta, el tomador de decisiones. Esto es la mente separada. En esta mente separada tenemos al espíritu y al ego. Dependiendo qué es el guía que nosotros elijamos, vamos a seguir en el mundo de sufrimiento con el ego,
o vamos a empezar a ablandar este mundo de sufrimiento para poder regresar al mundo feliz. Aquí esto es tan ilusorio como esto. Es un símbolo como este. Todo esto es falso, pero esta es la respuesta de Dios a la creencia en la separación. Entonces, ¿vamos a llegar aquí? Sí, vamos a llegar aquí. ¿Cuándo? Cuando perdonemos todos el mundo, todas las ilusiones. ¿Qué es lo que ocurre? Imaginaros que es el uno. Este es otro uno. Esto es una resta. Este se pone encima de el mundo de sufrimiento y dolor. Se le superpone el mundo feliz y desaparece el mundo. Pero primero, antes de regresar al Padre, tenemos que llegar aquí. Estos dos mundos se contrarrestan. Y una vez que están uno sobre otro, la resta es cero, desaparece. Y volvemos al Padre. Dice que Él es el que va a dar el último paso. El miedo y la oscuridad. Dice, el miedo parece habitar en la oscuridad. Cuando tienes miedo es que has retrocedido. La jornada, dice Jesús, que juntos emprendemos es el intercambio de la oscuridad por la luz y de la ignorancia por el entendimiento. No entendemos nada. Nos dejan las parejas. Las tengo echar de casa por infieles. No entiendo nada. Esa es la ignorancia. Jesús cambia la oscuridad por la luz y la ignorancia por el entendimiento. Y cuando nosotros entendemos que lo que nos pasó es que teníamos culpa por haber dejado a aquel novio, entendemos perfectamente que lo que ha pasado ahora es que hemos disfrazado a todas nuestras parejas de infieles. Nada que entiendas puede ser temible. Y como lo entendemos, porque lo vivimos, lo experimentamos y lo sabemos, que es así, dice, es solo en la oscuridad y en la ignorancia donde percibes lo aterrador y huyes de ello para sumirte en una oscuridad todavía más tenebrosa. Mas solo lo que está oculto puede aterrorizar, no por lo que es intrínsecamente, sino por el hecho de estar oculto. Nos imaginamos, yo qué sé, un animal que está debajo de una manta. Vemos que se está moviendo, no sabemos lo que hay. Cuando nosotros levantamos y vemos que es un ratoncito o que es un perrito o que es un gatito, pues entonces ya la cosa cambia. Mas solo lo que está oculto puede aterrorizar. Por eso nosotros tenemos que estar dispuestos a abrir nuestra mente y a soltar toda la basura que escondemos. Porque solo lo que está oculto puede aterrorizar. No por lo que es intrínsecamente, pues es una tontería, seguro que es una bobada, sino por el hecho de estar oculto. Lo tenebroso es aterrador porque no comprende su significado. Si lo comprendieras, estaría claro para ti y ya no estarías en la oscuridad. Nosotros nos tapamos los ojos cuando no queremos ver algo. Bueno, no, tengo una enfermedad, pero no pasa nada porque yo soy muy positiva. Eso es esto, que me da pánico. Y entonces lo escondo. Y lo meto y lo guardo en la oscuridad. Y eso no va a resolver absolutamente nada. Nada tiene un valor oculto, pues lo que está oculto no puede ser compartido, por lo tanto se desconoce su valor. Si yo escondo para mí lo que sea, ¿qué más da que lo tenga? Lo que está oculto se mantiene aparte, pero el valor de algo reside siempre en el aprecio que se le da conjuntamente. Lo que está oculto no puede ser amado y así solo puede ser temido. El miedo no puede ser real sin una causa y Dios
es la única causa. Por eso nos podemos escapar del miedo de la mano del Espíritu. Y nos dice cuán débil es el miedo, cuán ínfimo e insensato, cuán insignificante ante la silenciosa fortaleza de aquellos a quienes el amor ha unido. Tal es tu enemigo, un ratoncillo asustado que pretende enfrentarse al universo. El miedo a la redención. Nosotros tenemos muchos miedos, pero hay uno fundamental y es el miedo a Dios. Ese es el miedo mayor que nosotros podemos, porque pensamos que nos va a aniquilar. Dice, has construido todo tu demente sistema de pensamiento porque crees que estarías desamparado en presencia de Dios y quieres salvarte de su amor, pues crees que te aniquilaría. Tienes miedo de que pueda alejarte completamente de ti mismo y empequeñecerte, porque crees que la magnificencia radica en el desafío y la grandeza en el ataque. Fíjate, pensamos que la grandeza está en atacar. Crees haber construido un mundo que Dios quiere destruir y que amando a Dios, ciertamente lo amas, desecharías ese mundo, lo cual es sin duda lo que harías. Si nos diéramos cuenta del amor que tenemos hacia Dios, que en realidad es el que tenemos, desaparecería el mundo. Y lo que nos da miedo es que desaparezca el mundo. Te has valido del mundo, por lo tanto, para encubrir tu amor. Y cuando más profundamente te adentras en los tenebrosos cimientos del ego, más te acercas al amor que yace allí oculto. Y eso es lo que realmente te asusta. Hay que desenmascarar al ego. Lo tenemos que desenmascarar. Puedes aceptar la demencia porque es obra tuya, pero no puedes aceptar el amor porque no fuiste tú quien lo creó. Tú échale. Nosotros no creamos el amor. Dice, podemos aceptar la demencia porque es obra nuestra. Dice, prefieres ser un esclavo de la crucifixión que un hijo de Dios redimido. Tu muerte individual parece ser más valiosa que tu unicidad viviente, pues lo que se te ha dado no te parece tan valioso como lo que tú has fabricado. Yo creo que es que se nos ha olvidado. Y entonces lo hemos perdido de vista. Y entonces, como lo único que tenemos es esto, si nos quitan esto, ¿qué nos queda? Tienes más miedo de Dios que del ego. Y el amor no puede entrar donde no se le da la bienvenida. Por eso el miedo es una decisión. Y nosotros tenemos que decidir aquietar nuestra mente y deshacernos de los pensamientos y buscar la causa del miedo. Pero el odio puede, pues entra por su propia voluntad sin que le importe la tuya. Tienes que mirar de frente a tus ilusiones y no seguir ocultándolas, pues no descansan sobre tus propios cimientos. Tienes que mirar de frente a tus ilusiones y no seguir ocultándolas. Pero a veces lo que queremos seguir es con el victimismo. Y yo soy la niña maltratada, la adolescente maltratada, la mujer maltratada y ahora la anciana maltratada. Y lo que me resisto profundamente es dejar de ser víctima. Tienes que mirar de frente a tus ilusiones y no seguir ocultándolas, pues no descansan sobre sus propios cimientos. Aparentan ser así cuando están ocultas y por lo tanto parecen ser autónomas. Esta es la ilusión fundamental sobre la que descansan todas las demás. Dice, pues debajo de ellas y soterrada, mientras que las ilusiones se sigan ocultando, se encuentra la mente amorosa que creyó haberlas engendrado con ira. Y el dolor de esta mente, es tan obvio cuando se pone al descubierto que la necesidad que tiene de ser sanada
es innegable. Todos los trucos y estratagemas que le ofreces no pueden sanarla, pues en eso radica la verdadera crucifixión del Hijo de Dios. Crucificamos al Hijo de Dios. Y ahora, ¿cómo escapar del miedo? Fíjate, el mundo se aquieta ante la santidad de tu hermano y la paz desciende sobre él dulcemente con una bendición tan completa que todo vestigio de conflicto que pudiera acecharle en la oscuridad de la noche desaparece. El conflicto, ¿qué era? Miedo. El mundo se aquieta ante la santidad de tu hermano y la paz desciende sobre él dulcemente y una bendición completa sobre el mundo. Y todo miedo y conflicto desaparece. Él es quien te salva de tus sueños de terror. ¿Quién te salva de tus sueños de terror? Tu hermano. La santidad de tu hermano. Reconocer al Cristo en tu hermano. Él sana tu sensación de sacrificio y tu temor de que el viento disipe lo que tienes y lo convierte en polvo. En él descansa tu certeza de que Dios está aquí y de que está contigo ahora. ¿Con quién? Con tu hermano. ¿Cómo desaparece el miedo? Cuando veas la santidad de tu hermano. Mientras él sea lo que es, puedes estar seguro de que es posible conocer a Dios y de que lo conocerás, pues él nunca podría abandonar su creación. Y la señal de que esto es así reside en tu hermano, que se te da para que todas tus dudas acerca de ti mismo puedan desaparecer ante su santidad. Ve en él la creación de Dios. Ve al Cristo, pues en él, su Padre, aguarda tu reconocimiento de que él te creó como parte de sí mismo. ¿Cómo escapar del miedo? Viendo la santidad de nuestro hermano. Sin ti, a Dios le faltaría algo. El cielo estaría incompleto y habría un hijo sin padre. No habría universo ni realidad, pues lo que Dios dispone es íntegro y forma parte de él porque su voluntad es una. Y dice, no hay ningún ser vivo que no forme parte de él, ni nada que no viva en él. La santidad de tu hermano te muestra que Dios es uno con él y contigo. Fijaros. ¿Cómo escapar del miedo? De la mano de tu hermano, viendo al Cristo en tu hermano. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos miedo? Orar. Y una oración fantástica es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. La voluntad de Dios para mí es que yo esté tranquila. La voluntad de Dios para mí es que sea feliz, es que no tenga ningún problema. La voluntad de Dios para mí es perfecta unión. La voluntad de Dios para mí es ver la santidad de mi hermano. La voluntad de Dios para mí. Hacer la lección del día. Y vamos a tener dentro de muy poquito una que es una joya. Dice, tengo miedo de mirar dentro de mí porque creo que forjé otra voluntad que aunque no es verdad, hice que fuese real, mas no tiene efectos. Dentro de mí se encuentra la santidad de Dios. Dentro de mí se encuentra el recuerdo de Él. Tengo que mirar dentro de mí. Porque a lo que tengo miedo es a mirar dentro de mí. ¿Y por qué tengo miedo de mirar? Porque el ego dice, no mires, no mires, no mires, que ya verás, ya verás. Y cuando miras dentro de ti, descubres que todas las nubes densas de culpa desaparecen. Otra forma de escaparnos del miedo, pedir el instante santo. Otra forma de, cuando tenemos miedo, pedir ver la situación como Él la ve.
¿Cómo podemos evitar el miedo? Hacer una psicoterapia y darnos cuenta de dónde estaba la causa de nuestro miedo. Invocar al Espíritu Santo y pedirle a Jesús que nos acompañe. Con estas herramientas, la cosa se pone cada vez más suave. Tenemos miedo de mirar dentro de nosotros porque el ego nos dice que vamos a encontrar un pecado enorme y una culpa tremenda. Y cuando miramos dentro, lo que vemos es la inocencia del Hijo de Dios. ¿Cómo nos escapamos del miedo? Reconociendo al Cristo en nuestro hermano, viendo todo lo que nos rodea con la santidad y la bondad, queriendo ver la santidad y la bondad. Si veo que es un impertinente, ya, pero es el Santo Hijo de Dios. Si no estoy viendo al Santo Hijo de Dios, me tengo que limpiar la cara, me tengo que poner gafas, porque hay algo que estoy haciendo mal. El miedo es una decisión. Yo decido. Él nos dice, Jesús nos dice que no puede, que tiene que ser autocontrolado, que yo tengo que elegir dejar el miedo. Si tengo problemas, tengo que hacerme una psicoterapia. Y si no, si ya me he hecho la psicoterapia y sigue tentándome la idea, por ejemplo, yo he hecho una psicoterapia porque yo no podía dormir cuando mi hijo salía por la noche. Entonces descubrí la causa y yo decía, pero bueno, y mi marido dormía como, vamos, y yo no podía dormir. Y yo decía, pues esto algo no estoy haciendo bien, porque si él puede dormir a pierna suelta y yo no puedo dormir, y yo estaba todo el rato mirando por la ventana a ver si llegaba, a ver si no llegaba, qué hora era, la 1, las 2, las 3, y el teléfono no funciona. Y yo me ponía de los nervios, hasta que un día dije, no puede ser. Quiero saber cuál es la causa de este miedo que tengo. Enseguida me vino mi padre, que a las 10 de la noche tenían que estar los 6 hijos en casa, porque si no, podía armarse la de San Quintín. Claro, mi padre con 6 hijos y niñas la mayoría, pues estaba con pánico de que les pasara algo a mis hermanas. Y entonces a todas nos quería ver a las 10 de la mañana, a las 10 de la noche en casa. Como todos los padres de la época, me imagino. Y cuando no estábamos, se enfadaba. Y yo, que era una niña más pequeña que todas, yo decía, pero ¿por qué no llegarán a su hora? ¿Qué les costará? Pero si están ahí hablando abajo con el novio o la novia, ¿pero por qué no suben a casa? Porque yo, era un horror, cuando él se enfadaba, yo lo pasaba fatal. Y entonces, yo que no me había dado cuenta de que eso era así, cuando mi hijo estaba a punto de llegar a casa, vamos, que no llegaba, vamos, se va a montar una y no se iba a montar ninguna, porque aquí Luis estaba tranquilo. La que estaba preocupada y tenía miedo era yo. Desde entonces, ya mis hijos o me cogen el teléfono o no salen tanto o no. Y el día que salen, yo estoy tranquila. ¿Por qué? Porque en cuanto viene la idea, mira, puede pasar algo y tal, inmediatamente digo, esto no tiene por qué ser así, esto ya te lo entregué, Dios no quiere que vuelva a sufrir por él, que la voluntad de Dios para mí es que esté tranquila. Padre, ya te he entregado todos mis problemas con mis hijos, todas mis preocupaciones con mis hijos, encárgate tú, que yo ya te lo he entregado. Y entonces en ese momento me relajo y me duermo. A las 2 horas vuelvo a mirar a ver si ha llegado, pero ya no es igual. Yo ya tengo una tranquilidad que yo no tenía antes. Entonces, el miedo es una decisión. No podemos pedirle a él que se encargue del miedo.
porque el miedo es un efecto. Y ahora, decirme lo que queréis. Susana está muy seria. Ahora ya no. No, está clarísimo, está clarísimo. Eso. Ahora una pregunta, ¿alcanza con darnos cuenta de dónde viene, cuál es la causa o hay que entregarla a la expiación? No, está clarísimo que solo con averiguar dónde está el conflicto no se resuelve. El conflicto está muy bien, la causa está ahí, pero si no hacemos absolutamente nada más, hay que entregar a la expiación porque si no, es imposible. Entrego a la expiación mi decisión equivocada, que mis hijos corren peligro, entrego a la expiación mi decisión equivocada, que si no llegan es que les pasa algo malo, entrego a la expiación mi decisión equivocada. ¿Entiendes? Claro, hay que entregar a la expiación, que nos dice que el perdón, nosotros tenemos que hacer nuestra parte del perdón, encontrar la causa y entregársela. Y él hace el resto, borrar con la expiación todas esas ideas que hay en nuestra mente que nos están haciendo la vida imposible. Y una vez que ocurre esto y que lo experimentamos, nos damos cuenta de que efectivamente es así. Y también, claro, el bidón empieza a gotear porque llevamos tantos años, tanto tiempo. Yo es que me he dado cuenta ahora. Tú fíjate, pues de cuando yo tenía 6 años, ¿entiendes? Pues no sé cómo decirte, han pasado 50 años. ¿Entiendes? Explícanos a los argentinos qué es eso del bidón con palabras más Bueno, internacionales. ¿Qué es el bidón? ¿Qué es el bidón? pues primero, llevamos toda la vida con esa información en nuestro inconsciente y esa información está determinando nuestra vida. Entonces corregimos ese pensamiento, pero hay una inercia porque llevamos tantos años pensando que le va a pasar algo, que está en peligro, que en casa se va a montar una, que entonces llevamos tantos años con eso dentro que hay que ablandarlo, que la tentación va a venir constantemente. Por eso es fantástico que la gente joven se haga psicoterapias, porque en el momento en que una niña se hace una psicoterapia, como lleva tan poco tiempo con el bidón, es decir, lleva menos tiempo con esa información en el inconsciente, en el momento en que se corrige, pues la botellita no está tan llena y tranquilamente se corrige el error de pensamiento. Pero si llevas mucho tiempo con esa idea en tu inconsciente, pues lógicamente, cuanto más tiempo lleve, más el ego te va a tentar y más tienes que ir a las píldoras o a repetir las frases: esto ya lo entregué, Dios no quiere que vuelva a sufrir por esto y quiero ver el milagro que esta situación tiene para mí. Y tenemos que utilizarlas. Y tenemos que orar, porque hemos hecho la psicoterapia, hemos hecho todo correctamente, pero seguimos teniendo, ¿y si tengo un cáncer? ¿Y si, no, yo estoy segura de que me he sanado, pero ¿y si me diagnostican, al final aparece el diagnóstico de cáncer? Y esa posibilidad, ¿ves? La duda, el miedo, la preocupación, impiden al espíritu hacer su trabajo. Entonces, me tengo que volver a poner firme y decir: no, esto ya lo he entregado, Dios no quiere que vuelva a sufrir por esto y quiero ver el milagro, y además voy a hacer una oración extra y 2 y 3 oraciones y todos los días varias oraciones y pedir el instante santo y utilizar todas las herramientas que tenemos con el objetivo de que no se vuelva a introducir en mi mente esa idea que me ha provocado estos efectos. Pero con firmeza, con decisión, sin luchar contra el ego, simplemente dejándolo a un lado. Dejándolo a un lado. Gracias, Susana.
¿Alguien tenía alguna cuestión? Bueno, pues si queréis dejamos de grabar y ya podemos hablar de nuestras cosas. A ver.